Por si las moscas, hoy hablaremos de Uso, que es una plataforma colaborativa entre artistas, curadores y gente diversa del mundo del arte, donde también hay editores. Para hablar de esto están las dos personas que lo lanzaron, que son Luis Vargas e Isabel Gil. Les damos la bienvenida. O si tuvieran que decirme qué problemas resuelve Uso, ¿cuáles serían, digamos, sus 5 favoritos? Isabel. Yo creo que el primero es una carencia enorme en el campo del arte y de la cultura en términos de disponibilidad de recursos. Ajá. El segundo sería tratar de conectar o hacer las cadenas de valor muchísimo más productivas y más interesantes. El tercero sería tratar de acercar contenidos y productos y experiencias que tienen que ver con el arte y la cultura a un público más amplio. Luis, no sé si tengas por ahí otras dos. Sí, creo que los mercados mucho más amplios, es decir, para un grupo de artistas que son los que no tienen galerías o los que, pero tampoco son emergentes. Hay Claro. ahí, digamos, como un limbo. Y por otro lado, también otro problema que resuelve es darle un escaparate a la producción artística del sur global, entendiendo México, América Latina y otros países que a veces se quedan desfasados en estos diálogos voraces del mercado del arte capitalista. Y si me lo permiten, también Uso hace que se establezcan redes de colaboración entre los propios creadores, pasando de distintas disciplinas, etc. Si yo soy un usuario normal y entro a Uso, lo primero que me encuentro es, bueno, está todo muy bien explicado, me parece que está muy bien hecho. Pero lo primero que me encuentro son objetos de arte que algunos son o no parte de una galería y que en otra parte de la página ustedes explican que de lo que se trata es de establecer también un comercio justo, un comercio en el que el artista y la galería y Uso, o ustedes, se queden con una parte proporcional a precios muy razonables. ¿Por qué no hablamos de esta primera parte, que es la parte de los objetos artísticos y la venta de arte? Claro, pues lo que está al centro de la plataforma es la comunidad que participa con nosotros y nos ayuda a ofrecer pues estos objetos de arte, por ejemplo, de los que platicas o la obra de arte en sí. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es traer a este mundo que opera en el mercado del arte, en el mercado de la cultura, para ofrecer diferentes alternativas de consumo. Entonces tú puedes, como comprador o como persona que accede a la plataforma, tener cercanía con algún objeto de arte o algún objeto de diseño, todos creados por artistas, o puedes tener el mismo acceso a ese tipo de objetos que están preseleccionados por una galería que representa a su vez una serie de artistas. Además, tenemos una sección que está dedicada a las experiencias, porque una parte fundamental es que queremos ampliar las lógicas o el entendimiento de lo que funciona en torno a este sector, y creemos que para ello es muy importante contar con más información. Entonces, quienes acceden pueden tener desde cursos o talleres que imparten artistas o que ofrecen galerías, o bien una de las cosas muy importantes que queremos lograr con esta plataforma es acceder a un nuevo mercado, un mercado que creemos que es un mercado potencial, que es aquellas personas que quizá no tienen una manera de vincularse aún con el mundo del arte, porque probablemente una galería o una feria de arte son espacios todavía muy intimidantes y les falta entender un poco más sobre cómo funciona el coleccionismo o cómo puedes acceder a comprar una obra de un artista. Entonces, la plataforma busca enriquecer todas esas experiencias, brindando alternativas de acceso para la compra o para consumir contenidos. Luis, hay una tercera sección o parte que me gusta mucho de lo que vi, que es la parte de libros. Hay también una selección hecha por ustedes de libros de arte que que tienen muy diverso origen y también propósitos muy distintos. Algunos incluso son una buena broma, digamos. Sí, creemos que la plataforma lo que ofrece es una selección,
o si lo quieres poner más en el lenguaje del arte contemporáneo, una curaduría de lo mejor, lo más innovador, lo más actual de la escena de arte contemporáneo en México y potencialmente de América Latina. Y en ese sentido hemos pensado en qué es lo que necesita, digamos, un habitante de este ecosistema del mundo del arte y la cultura. Necesita saber de las obras, quiénes son los artistas, qué tipo de obras producen. Algunas eran obras únicas, otras son lo que llamamos múltiples, es decir, ediciones que pueden tener varias copias, ya sea a partir de la gráfica o la fotografía. Pero también estábamos pensando en cómo los artistas se salen de su margen de acción inmediato y buscan generar cosas más arriesgadas. Por ejemplo, objetos utilitarios. ¿Qué pasaría si, no sé, una fotógrafa como Ivonne Venegas te diseña un juego de sábanas? ¿O qué pasaría si algún artista más, no sé, Leo Marx, te genera unos libros que no son libros en el estricto sentido de un libro de arte, sino son piezas artísticas, etc. Y por si las moscas, pensando en este programa, tenemos la oferta integral. ¿Quieres aprender más de un cierto tema? Tenemos el curso que te puedes adentrar al arte contemporáneo, al coleccionismo, y hay diferentes incluso modalidades donde puedes tener asesoría. O sea, trabajar directamente con asesores probados del mundo del arte contemporáneo, en fin. Y justo lo que tú dices de las publicaciones vienen a completar el círculo de este ecosistema porque cubren todos los frentes, desde las publicaciones de divulgación, algunas de editoriales mucho más arriesgadas como Alias o Can Press, que están pensando directamente en el objeto libro desde un punto de vista artístico, o hay de pronto algunas otras cosas como el fotolibro, en fin. Hemos pensado mucho en generar una plataforma que sea más como visitar una comunidad donde te metes y puedes hacer el shopping o la compra, pero entendiendo la naturaleza de los procesos, el por qué al entrar a este mundo de comercio justo puedes favorecer no solo a una persona, sino a una comunidad entera, que es la de los actores creativos en México. En fin, por ahí va la idea de uso y por eso pensamos el uso no desde este lugar inalcanzable, sino es algo que habita la vida, que tenemos a la mano. Hay una parte, Isabel, que me gusta mucho de su descripción en donde dicen que hay que cuidarnos y colaborar. Y esta idea de ser una comunidad que se cuida a sí misma me pareció muy atractiva. ¿A qué se refieren? Creemos que al ser una comunidad que justo cuida los intereses, que nos apapachamos, que buscamos que todos estemos bien, que buscamos que todos podamos de la mejor manera participar de algo que nos beneficia en común, será una manera de dar un paso juntos a algo más interesante, mejor conformado, con mejores oportunidades. Porque además en una comunidad como es la comunidad del arte, todos estos diferentes actores la hacen muchísimo más interesante y muchísimo más robusta, ¿no? O sea, difícilmente podríamos hablar del arte de manera aislada si no existieran las galerías, si no existieran los libros, si no existiera la crítica, si no existiera un mercado. Entonces, lo que estamos buscando hacer es integrar a los participantes y a los actores de esta comunidad en una lógica en donde todos sientan que participan de una manera activa y se ven beneficiados de una manera justa. Muy bien, vámonos a un corte y seguimos hablando con ustedes sobre uso. Isabel Gil, Luis Vargas Santiago. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Pues en Las Moscas estamos de regreso. Estoy hablando con Isabel Gil y Luis Vargas Santiago. Estamos hablando de Uso. Usted está en Canal 22. Uso es una plataforma pues de colaboración entre artistas, galerías,
editores de libros, en fin, hay una gran comunidad artística ahí metida. Otra de las cosas que me llamaba mucho la atención, Luis, es los datos que aporta también parte de la explicación. Dicen que el 80 y tantos % de los artistas seguramente no tienen seguro social y que solamente el 5% vive de vender sus obras. El resto tiene que pues, de distribuir su tiempo en otras cosas. Las estadísticas son pues tremendas y al mismo tiempo hemos visto una respuesta institucional tímida. Sí, eso que dices es muy importante. Las cifras que recogimos a nivel México y a nivel América Latina nos revelan que el sector creativo está por debajo de lo que llamaríamos el segmento de clase media o de ingresos, de mediano ingreso. Esas cifras eran antes de la pandemia de la COVID-19. Entonces es muy probable que estemos frente a cifras mucho más alarmantes. Sí. Y la respuesta ha sido tímida, es decir, poco. Es más bien es una respuesta, creo, insultante de parte del gobierno frente a los creativos, a los artistas que sostienen mucho de la vida en este país. Y creemos que no se va a resolver solo con un apoyo como los que está generando el gobierno federal, que son cosas que no resuelven temas porque no permiten realmente poner el movimiento a la economía. Y creemos que ahí es donde la resiliencia, la creatividad y la capacidad de avanzar juntos de todo el sector va a ser muy importante para hacer contrapeso a la ineficiencia de las autoridades culturales. Y uso es una aportación, es digamos como nuestro granito de arena a la construcción de algo mucho más grande y estamos pensando en dos cosas. Por un lado, cómo habilitamos que los artistas sigan produciendo, que pueden vivir de lo que saben y de lo que hacen y los apasiona, que es la producción de arte, y cómo a partir de eso otros que estamos alrededor de esos artistas podemos también vivir haciendo lo que nos apasiona. Los gestores culturales, los museos, las galerías, los proyectos independientes. Y después estamos apostando mucho a un mercado, que esto lo puede explicar muy bien Isabel, que ha sido un poco desatendido por el mercado del arte, que no es ni el mercado que compra solo pósters o compra reproducciones, pero tampoco es el mercado que se va a Maco o a Kurimansuto a comprar una obra de $20,000, sino es el sándwich. Claro, las galerías de mayor prestigio. Isabel, gracias a Luis, me puse a estudiar Felgueres y resulta que Felgueres hacía unas pequeñas piezas de metal para poder, para que su estudio pudiera seguir avanzando. En realidad lo que te quería preguntar es otra cosa, y es que creo que tú tienes mucha experiencia en ver el mundo del arte desde el punto de vista de las industrias creativas. Es decir, esta es una manera relativamente nueva de ver el mundo de las artes. Es una manera económica de ver el mundo de las artes y su contribución al PIB es importante. Entonces, aunque fuera, digamos, solamente por motivos económicos, la reactivación de este sector resulta fundamental. Sí, totalmente. El ejemplo de Felgueres me parece buenísimo porque ese es el origen del proyecto de uso, es entender cómo ya existían muchos artistas que se dedicaban a diseñar objetos de uso, objetos que fueran más fáciles de vender de manera masiva, por decirlo de alguna manera, y que eso les generara unos ingresos para mantener un taller, ¿no? Y lo hacía Toledo, es una práctica que han hecho muchos artistas a lo largo de la historia. Sin embargo, justo lo que estamos tratando de hacer es insertar estas prácticas a una lógica más, como tú bien lo dices, de las industrias creativas, en donde entendemos el valor productivo que tiene el arte, que tiene la cultura en la creación de empleos, en la aportación al Producto Interno Bruto de un país, en la exportación de bienes y de servicios, y no solo en ese sentido económico, sino también en el valor social
y cultural y de desarrollo para la sociedad civil que generan los bienes culturales, que digamos es como ese valor agregado, ¿no? Porque cualquier industria cultural tiene, además de estos bienes y servicios que puedes comercializar, un valor discursivo en donde estás hablando desde el arte, en donde estás reflexionando sobre algo, sobre la sociedad, en donde estás compartiendo información para tratar de pues, compartir una reflexión o contribuir hacia una sociedad más igualitaria, por ejemplo. ¿Les costó trabajo unir todas las bisagras que tiene Uso? Porque tiene muchísimos elementos. Luis. Sí, algo muy importante que hay que decir sobre Uso es que es un proyecto basado en la confianza y en la colaboración, porque estamos apostando y apostaron por nosotros. Es decir, nosotros fuimos a tocar puertas, sí con una maleta de experiencias importantes detrás, es decir, no estamos arrancando, hemos hecho proyectos anteriores que nos han ganado prestigio y la confianza del sector. Pero de todos modos se aventaron a jugársela con nosotros. Recuerdo que la primera galería que fuimos a tocar es la de Isa Benítez, Proyecto Paralelo. Isa estaba muy emocionada con el proyecto, que surgía a la par de otra iniciativa de galerías que también estaban tratando de encontrar maneras de no desfallecer ante la crisis de la COVID-19. Y así como Isa Benítez le apostó, lo mismo pasó con la tienda del Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo y luego con un montón de artistas. Entonces, hemos ido sumando lo que llamamos alianzas o aliados y hoy por hoy estamos arriba de los 60 aliados que pueden ser desde artistas a título individual o bien proyectos independientes o colectivos, espacios muy experimentales y necesarios como Soma. Y eso es basado en la confianza y en detectar cuáles son las necesidades compartidas. Es decir, ¿y qué es lo que ahorita necesitamos? Necesitamos vender, necesitamos movernos, necesitamos generar ideas, proyectos, conversaciones. Y eso creo que es lo que está detonando Uso y por lo que estamos tan esperanzados, porque es una necesidad que ya estaba instalada antes de la pandemia, que era un espacio virtual donde nos podamos reunir a conversar, pero también a mercadear ciertas cosas que lo que tiene la cultura para dar, ya lo decía bien Isabel, es muchísimo. Somos muy rentables, somos baratos y lo que aportamos a nivel social es bárbaro. México ni siquiera invierte el 1% de lo que debería del Producto Interno Bruto en cultura y lo que le estamos dando es con creces una devolución impresionante. Enorme, así es. Isabel, la respuesta que ha habido del público en estos que llevan 2 semanas, 3 semanas. Hemos tenido pues compras, ya estamos vendiendo, tenemos ya ciertos artículos que se nos están acabando en el inventario, lo cual nos emociona mucho. Vale la pena decir que muchos de los artículos que tenemos son ediciones limitadas, entonces no es esta onda masiva en donde tenemos miles y miles, pero la respuesta ha sido muy buena. Hemos vendido, tenemos ahorita, por ejemplo, en curso uno de los talleres que hizo un artista, Beatriz Ocol, es un taller de fotografía. Estamos vendiendo principalmente ahorita obra de arte, algunos artículos de museos y sobre todo estamos aprendiendo muchísimo de la experiencia del comprador y de la experiencia y retroalimentación que nos dan las galerías, porque como tú bien decías hace rato, generar una plataforma tan robusta, con tantas categorías, con tantos cruces de información, ha sido complejo y estamos trabajando en volverla muchísimo más rica para el siguiente mes. Bueno, vámonos a un corte de unos minutos y regresamos con ustedes. Operando llevo 40 años y el giro es herrería en general. Por la pandemia pues ha decaído mucho, no nada más este negocio, todos los negocios. El dinero que me prestaron fue 6,000 pesos. Es importante que el gobierno apoye negocios como el mío porque nosotros no somos empresas grandísimas. Solventamos una semana de salario. El gobierno sí apoya a los microempresarios. Gobierno de México. De las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Isabel Gil y con Luis Vargas Santiago. Estamos hablando de una plataforma llamada Uso. Es una plataforma que reúne a tanto galerías como artistas, como curadores, como libreros en un esfuerzo común por, como decía Luis, mercadear algo, pero también
intercambiar conocimiento y establecer redes. Luis, me da la impresión de que esto es apenas un comienzo, o sea, de que esto en realidad tiene mucho para crecer. Sí, estamos convencidos de que esto apenas desde el inicio ha sido un arranque poderoso que con mucho entusiasmo ha recibido la comunidad artística y cultural de este país y también los potenciales compradores o nuevos, digamos, consumidores de esta oferta cultural. Nos están buscando nuevos espacios, galerías interesados en sumarse al proyecto y lo que queremos es justo hacer de esta plataforma una herramienta de aprendizaje conjunto, donde entendamos cómo se va comportando el mercado, cuáles son las necesidades, las cosas que más le interesan a los compradores y sobre todo cómo podemos generar un avance de la comunidad en conjunto para que podamos crecer. Y desde luego que estamos dando pasos iniciales muy importantes como tener un centro de distribución donde reunamos mercancías, cosas que tienen que ver con un esquema a lo Amazon, pero un esquema pensado en clave de comercio justo. Claro. Isabel, ¿por qué crees que no tuvo tanto éxito? Bueno, es que no sé cómo frasearlo, pero la iniciativa de las galerías no parecía tan interesante porque eran exactamente como los mismos artistas comercializados de la misma manera. ¿A ti qué te parecía? A mí, primero lo que me parecía muy interesante es que de alguna manera se reunieran quienes podrían parecer competidores en el mercado, Sí. ¿no? A una causa en común por una necesidad compartida. Entonces, de entrada, que se sentaran a dialogar para conformar una plataforma así, en donde además compartían con porcentajes y demás las ganancias, me pareció algo muy interesante porque creo que a futuro tenemos que empezar a apostarle más a ese tipo de lógicas. Entonces, eso me pareció un acierto. Lo que creo que es importante reflexionar y empezar como a pensar son los otros mercados que existen en el mundo del arte que no necesariamente nos hemos acercado a dialogar con ellos y a abrirles la puerta. Y que creo que en el mundo del arte ese es el mayor reto, es convencer a la persona que de verdad no le interesa ir a un museo, que nunca ha puesto pie en una galería o que si va a las ferias de arte es más que va por un evento social que como realmente viendo la oferta que hay ahí, es convencer a esas personas que sí tienen un rol activo dentro del mercado del arte y que además, si se convirtieran en coleccionistas, podrían además ser personas que aportan al resguardo de la historia artística de nuestra sociedad actual. Si no tomaran ese rol activo, podríamos perder una generación productiva de artistas muy importantes que tendría que dedicarse francamente a otra cosa y no habría manera de seguir produciendo desde este sector. Entonces, para mí eso es algo que hay que tener muy, muy en mente. Luis, como curador y como pensador del mundo del arte, ¿qué lecciones te deja la pandemia? La pandemia me deja muchas lecciones. A mí como curador académico y consultor me ha llevado a las calles virtuales a tomar roles mucho más activos que rayan en el activismo y a demandar instituciones culturales que estén a la altura de afirmar comunidades. Afirmar comunidades, a producirlos, no, pero también a ser muy frontal en mis críticas, pero también la enseñanza quizá más importante es la que aprendo en Aura y es cómo podemos ser detonadores de fortalecimientos de nuestras comunidades. Y ahí es donde creo que puede más 2 que 1 y si son 3 pueden más y si a eso le va sumando vamos a ser imparables. Creo que va por allí un poco esa lección. Lo mismo, Isabel, tú que tenías tan bien mapeado ya las industrias culturales en México, que has estado trabajando con muchos actores, de repente la pandemia deja a mucha gente paralizada. ¿Qué lecciones te deja a ti? Yo creo que sin duda estamos pasando por uno de los momentos muchísimo más difíciles. Particularmente las industrias creativas serán las últimas en poder regresar a la normalidad porque operan en los espacios públicos, operan en los espacios donde se congregan muchas personas.
Sin embargo, creo que la pandemia para nosotros se ha convertido en una suerte de oportunidad de ver dónde hay otros espacios por ocupar y cómo podemos aprender de otros sectores muy innovadores en términos de posicionar cosas en el mercado, de posicionar cosas internacionalmente, de reflexionar en círculos muchísimo más amplios. Y creo que Uso es una respuesta a eso, es agarrar y decir, podemos ser competitivos, podemos generar cosas de muy buena tecnología que nos acerquen a lugares en donde queremos estar, más allá de que físicamente los podamos ocupar o no. Misma pregunta para Luis y para Isabel, ¿qué es lo que más orgullo les deja de haber lanzado Uso, Luis? Reunir a tantos en tan poco tiempo y con tanta energía y esperanza en un proyecto. Creo que eso se puede porque logramos reunir a muchos. Y en muy poco tiempo. Sí, más o menos 3 meses. Es decir, yo creo que un proyecto curatorial se lleva, no sé, cuántos meses en realidad. Idealmente, un 3 año. años. Yo en Zapata llevaba 15 años trabajando. Me parece muy bien. Isabel, ¿qué es lo que sí, yo creo que te da orgullo de esto? Sí, yo sumaría esta idea de comunidad de Luis y además me deja mucho orgullo y no sé si y también como agradecimiento profundo que hemos tenido la confianza de todas las personas que conforman esta comunidad, de los artistas, de las editoriales, de las galerías, de los proyectos independientes. Uso lo pudimos fortalecer gracias a un proyecto que estuvimos haciendo y que seguimos haciendo en Aura, que son unas visitas de estudio, llevamos ya más de 70. Y si no fueran todas estas personas que nos dan ese voto de confianza, yo creo que no podríamos estar en donde estamos hoy con esta plataforma. Entonces, contar con ese beneficio de la duda de parte de la comunidad ha sido algo que vamos a agradecer siempre. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando podamos volvernos a ver? Va a pasar que Uso seguirá allí como una opción digital, que muy probablemente tengamos también una opción presencial, como una suerte de showroom para visitar, y que quizá habrán desdoblamientos híbridos donde comienza en lo digital, pero termina en algo que ya sabemos hacer y para lo que somos buenos, que es estar juntos y tocarnos, abrazarnos y hacer desde la conexión directa. Entonces, Isabel, para quienes quieran entrar a la plataforma, ¿a dónde tienen que acudir? Es uso.mx, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, es Uso Objetos de Arte, y si tienen alguna duda o quieren platicar con alguien, pueden escribir a hola@uso.mx. Pues muy bien, les deseo muchísimo éxito. Yo me metí a la plataforma hoy en la mañana, la verdad es que está espectacular y entre otras cosas, la verdad es que tiene una parte de sentido del humor, una parte de arte serio, una parte de conocimiento, una parte... Pero ya les digo, lo que más me conmueve de esta plataforma es que digan que hay que cuidarnos. Y creo que es esa idea con la que nos tenemos que quedar para este programa. Quiero mandarles un fuerte abrazo y desearles mucho éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Abrazos también. Abrazos, sí.